Eh, mm, Ya, perfecto. Ahora sí. Bien, vamos a Listo. empezar, chicos. Bienvenidos a esta charla de los viernes. En primer lugar, bueno, hoy en Perú se celebra el Día del Trabajo, así que felicitaciones a todos los que de alguna forma trabajan y estudian, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar esta charla. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Cristina Jaramillo. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en Biología Celular y actualmente es estudiante de doctorado en la misma especialidad en el CINESTAP, que es en México, enfocada en mecanismos biológicos implicados en enfermedades neurodegenerativas. Ella nos va a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer, que es la principal causa de la demencia y que se caracteriza por la acumulación anómala de péptidos amiloides, los cuales alteran la función sináptica y contribuyen a la neurodegeneración progresiva. Ya ustedes conocen que el beta amiloide interfiere con proteínas clave de adhesión sináptica, como las neuroxinas, que es justamente de lo que ella nos va a hablar. Bien, bienvenida Cristina, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a las personas que se conectaron. No sé, dime, ¿tengo que encender la cámara o No es cómo? necesario. Si gustas, la puedes encender, pero si te sientes más cómoda sin encenderla, no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Como les mencionaron, mi nombre es Cristina Jaramillo y yo soy estudiante de doctorado de el CINVESTAF, que es un centro de investigación aquí en Ciudad de México. Entonces, pues el día de hoy les voy a platicar acerca de cómo es que el amiloide beta interfiere con la sinapsis neuronal a través de unas moléculas de adhesión que son conocidas como las neurexinas, ¿no? Todo esto en el contexto de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bien, para déjame, ya, ahí. Para comenzar, ¿no? Y ponerlos en contexto de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí pues les presento un caso clínico bastante sencillo. Esta es una mujer de 72 años, ha salido en alguna película si la identifican. Entonces, pues bueno, su familia refiere que tiene olvidos progresivos desde aproximadamente unos 2 años, dificultad para manejar sus finanzas, repite preguntas, ha dejado de participar en actividades que antes disfrutaba, ¿no? Entonces, pues se lleva a cabo la exploración médica y ¿qué es lo que ocurre? Pues dice que tiene deterioro cognitivo y eventualmente se confirma que esta persona presenta enfermedad de Alzheimer. Pero realmente la pregunta aquí es si realmente hace 2 años, que es cuando se detectan los primeros síntomas clínicos, es cuando inicia la enfermedad o realmente cuándo es que aparecieron todos estos cambios funcionales a nivel neuronal que han hecho que se desarrolle, ¿no?, la enfermedad de Alzheimer. Con esto, pues quiero ahora sí definir qué es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo y la principal causa de demencia a nivel mundial, cuyas características clínicas incluyen un deterioro también progresivo de habilidades cognitivas como la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones, entre otras. Y esto justamente ocurre ya que a nivel cerebral hay una disrupción de la sinapsis neuronal y una pérdida o una muerte de las células neuronales en regiones clave o importantes justamente para estas habilidades cognitivas, que es el hipocampo y la corteza cerebral. Ahora, a nivel histopatológico, es decir, en el tejido del cerebro de pacientes que tienen esta enfermedad, lo que se encuentra o la característica de la enfermedad de Alzheimer es que presenta una acumulación de proteínas anómalas en el espacio intracelular del soma de la neurona, es decir, en esta región. Y estas lesiones histopatológicas se conocen como marañas neurofibrilares. Las marañas neurofibrilares están constituidas principalmente por la proteína tau. Y en el espacio extracelular de las neuronas vamos a tener la acumulación de las placas de amiloide beta, que está constituida por la proteína beta amiloide, que es pues realmente en el que nos vamos a adentrar en la plática del día de hoy. Ahora aquí tenemos imágenes del tejido de cerebro de pacientes que tuvieron la enfermedad de Alzheimer y que han sido procesadas por técnicas de inmunofluorescencia en el laboratorio en el que actualmente realizo mi doctorado.
Y lo que hacemos ahí es caracterizar justamente estas lesiones histopatológicas, tanto de las marañas neurofibrilares, que son las que están aquí, como de las placas de amiloide beta. Nosotros contamos con tejidos del cerebro de pacientes que presentaron esta enfermedad para poder, pues, realmente caracterizar ahí qué es lo que está ocurriendo. También trabajamos con otros modelos de ratón y modelos celulares, pero estas son imágenes del tejido de cerebro, ¿no? De personas que tuvieron esta enfermedad. Entonces, aquí, en estas imágenes, nosotros vemos pues estas estructuras, ¿no? Que corresponden a las marañas neurofibrilares y se reconocen fácilmente porque tienen forma de una flama, ¿no? De una llama. Por otro lado, aquí en el panel inferior, vemos en esta región las placas de amiloide, que son las que se están acumulando en el espacio extracelular entre una neurona y otra. Es decir, son estas estructuras de aquí. Y si nosotros podemos observar, aquí abajito tenemos dos neuronas y comparamos el tamaño de estas y vemos que estas pues son pequeñas en comparación a esta placa de amiloide beta enorme que tienen las personas que han desarrollado esta enfermedad. Entonces, claramente esto lo que va a provocar es una pérdida de la sinapsis neuronal, ¿no? Porque está pues interrumpiendo todos estos procesos que de manera fisiológica tienen que llevarse normalmente. Ahora, ¿cómo es que se ha llevado a cabo el diagnóstico desde hace muchos años, ¿no? Históricamente, el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer, era post-mortem. Esta, pues, es mediante una confirmación histopatológica. Y aquí tenemos, la persona que estudió, ¿no? El desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, caracterizó histopatológicamente cómo es que se ve el cerebro cuando tienen estas lesiones histopatológicas, que es Alois Alzheimer, y es por él que pues se lleva el nombre, ¿no? de esta enfermedad. Entonces, a inicios del siglo XX, pues esta persona confirmaba sus hallazgos de la presencia de esta enfermedad a través de estudios histopatológicos específicos. Entonces, realmente el diagnóstico de un paciente se hacía cuando ya había fallecido, ¿no? Lastimosamente por esta enfermedad, y la característica es que presente tanto placas de amiloide, que esto se hacía antes con tinciones argénticas, como ustedes ven aquí, y las marañas neurofibrilares, que son pues justamente estas estructuras en forma de llama. Esto es lo que caracteriza y confirma, ¿no? Que una persona ha presentado la enfermedad de Alzheimer. Y esto únicamente se puede hacer siempre y cuando, primero, donen el cerebro, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo todos estos estudios de investigación. Y, pues, lastimosamente, cuando la persona ha fallecido. Y realmente este es el reto al momento de estudiar todo lo que se relaciona con enfermedades pues, a nivel cerebral y en este caso, pues la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Es que realmente, pues, en la mayoría de los casos, cuando se donan órganos, son órganos de cualquier otro tipo, excepto el cerebro porque, pues bueno, por diversas creencias, pues esto no se hace, ¿no? Entonces, realmente estudiar este tipo de enfermedades es un poco más complejo, sobre todo por esta principal limitante. Otra de las cosas es que la enfermedad de Alzheimer únicamente se desarrolla en el humano, pues porque claramente esta evidencia, ¿no? Obvia de la pérdida de las habilidades cognitivas, pues se puede visualizar en la especie humana, ¿no? En comparación a, por ejemplo, otros primates u otras especies. Entonces, también esto sube un poquito más la complejidad y el limitante de poder estudiar, ¿no? Esta enfermedad. Ahora, actualmente sí existen bancos de cerebro en algunos otros países, en Estados Unidos, en Praga, por ejemplo. También hay el banco de cerebros, ¿no? En clínicas psiquiátricas y gracias a estas colecciones es que se ha podido realmente estudiar qué es lo que está ocurriendo o cómo es que se ve el cerebro de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas. Ahora, a nivel neuronal, a nivel molecular, digamos, adentrándonos ya en las neuronas, ¿qué es lo que ocurre para que empiecen a aparecer estas lesiones histopatológicas que les presenté en las imágenes anteriores? Bueno, como les mencionaba, una de las proteínas protagónicas del desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa es la proteína precursora de amiloide beta, conocida como APP. APP es una proteína transmembranal
que va a estar ubicada en la membrana de las células neuronales y esta proteína principalmente va a tener, pues, de manera canónica el procesamiento por dos vías. Una que es la vía no amiloidogénica y otra que es la vía amiloidogénica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en cada una de estas vías? APP va a ser procesada, cortada o escindida en la vía no amiloidogénica por dos enzimas, la alfa secretasa y la beta secretasa. Y va a generar estos dos péptidos que son, pues, fisiológicamente inofensivos. Tienen funciones importantes que están relacionadas con la neuroprotección, pero por esta vía realmente lo que esté ocurriendo con esta proteína no afecta ni es tóxica, ¿no? Para las células neuronales. Sin embargo, cuando se procesa por la vía amiloidogénica, en donde APP va a ser escindida por la beta secretasa, ya no por la alfa, sino por esta proteína, la beta secretasa, y posteriormente por la gamma secretasa, van a dar lugar a péptidos de amiloide beta de diferente longitud que son más propensos a agregarse y que eventualmente en el tiempo empiezan a acumularse hasta formar las placas de amiloide. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo esta agregación? Tenemos aquí a la proteína precursora de amiloide beta, APP, y siguiendo la vía amiloidogénica va a ser escindida por la beta y por la gamma secretasa cuando se encuentra en la membrana celular. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros vamos a tener es un monómero de péptido de amiloide beta de una longitud más grande que está en su estructura alfa hélice. Posteriormente, este monómero va a cambiar de estructura a una estructura beta plegada y una vez que está en este estado, pues se acumula o bueno, se acomoda a manera de una lámina, lo que va a permitir que sobre este empiecen a plegarse o empiecen a acumularse o unirse otros monómeros de amiloide beta, beta plegados, justamente por ese es su nombre, ¿no? Entonces, van a empezar a acumularse y primero vamos a tener, pues, oligómeros, es decir, pues, varios monómeros que van a estar ahí unidos unos entre otros de amiloide beta. Estos continúan con su acumulación o su agregación porque son altamente agregativos y van a formar las conocidas fibrillas de amiloide beta y estas van a seguirse acumulándose en el tiempo y agregándose hasta finalmente tener la placa de amiloide beta, que es justamente esta estructura enorme que vemos aquí. Entonces, realmente esto es lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel celular o molecular con estas proteínas patológicas altamente agregativas en la enfermedad de Alzheimer. Ahora, aquí tenemos imágenes de una neurona y podemos ver estos puntitos rojos que están aquí corresponden a oligómeros de amiloide beta, que son muchísimo más pequeños que una placa de amiloide, en donde pues hay varias cosas que están acumuladas aquí. Principalmente está conformada por la placa de amiloide beta, pero en estas estructuras realmente uno puede encontrar pues exosomas, incluso otras proteínas. Pero en primera instancia esto es lo que empieza a ocurrir décadas atrás en la enfermedad de Alzheimer antes de que se manifiesten los síntomas clínicos, que generalmente es la pérdida de la memoria. Y me centro mucho en los oligómeros de amiloide beta porque estos son los principales responsables de la disfunción sináptica que ocurre en enfermedades neurodegenerativas antes de que se lleve a cabo la muerte neuronal. Ahora, aquí les presento otra de las proteínas protagónicas de esta enfermedad. En esta proteína no me voy a detener tanto porque pues la plática de hoy no va dirigida hacia la proteína tau, pero sí es importante que sepan qué es lo que está ocurriendo ahora a nivel intracelular. Lo que tenemos aquí, todo esto es a nivel extracelular, entre una neurona y otra. Pero también está ocurriendo toda una serie de eventos moleculares desregulados en el espacio intracelular de las células neuronales. Entonces, en este contexto, pues, tiene protagonismo la proteína tau, que no sé si la habrán escuchado, pero generalmente esta se asocia mucho a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la proteína tau es una proteína de unión a microtúbulos que, pues, están localizados en el axón de las neuronas y estos están unidos fisiológicamente o normalmente en los microtúbulos de estas células. Lo que están haciendo es estabilizar justamente esta estructura para poder pues, permitir el correcto transporte de proteínas,
desencadenar diferentes vías de señalización o sencillamente la liberación de neurotransmisores. Pero ¿qué es lo que empieza a ocurrir en la enfermedad de Alzheimer? Es que hay una desregulación de una serie de proteínas conocidas como sinasas o fosfatasas también. Una de las proteínas que están desreguladas en esta enfermedad son las GSK3 beta, PKA, PKC. Estas son sinasas que lo que van a hacer es hiperfosforilar a la proteína tau. Incrementan su fosforilación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esta proteína está hiperfosforilada producto de la desregulación de estas sinasas? Es que empieza a tener una interacción alterada con los microtúbulos y finalmente lo que esto ocurre es que haya una pérdida de afinidad de la proteína tau por los microtúbulos. Como consecuencia, la proteína tau, al no estar pues acoplada normalmente o unida a los microtúbulos, empieza a autoagregarse y a relocalizarse al soma de las neuronas, es decir, ya no va a estar aquí en la parte axónica, sino va a ir al soma de la neurona, va a empezar a acumularse, a agregarse, siendo altamente insoluble, dando como resultado, pues justamente la formación de estas estructuras que vemos aquí. Y con el tiempo, y pues con esta, alteración acumulada tanto de los péptidos de amiloide beta como de la hiperfosforilación de la proteína tau, lo que ocurre es una muerte neuronal. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que realmente la enfermedad de Alzheimer no empieza cuando se manifiestan los síntomas clínicos, la pérdida de la memoria, o cuando ya se empiezan a ver estas lesiones a nivel histopatológico. Aquí ocurrió muchos otros procesos en donde, pues, obviamente se vieron desreguladas varias proteínas para que se formen estas estructuras, la placa de amiloide, las marañas neurofibrilares, empiecen a acumularse en el cerebro y posteriormente alteren la sinapsis neuronal y la muerte de las mismas. Pero realmente, pues, el problema no empieza cuando mueren las neuronas, sino mucho antes a nivel de la sinapsis. O sea, los primeros eventos celulares que van a ocurrir en enfermedades neurodegenerativas, en este caso en la enfermedad de Alzheimer, es que hay una disfunción sináptica. Entonces, bueno, aquí tenemos imágenes de un cerebro normal que no tiene alguna demencia, un cerebro que pues presenta la enfermedad de Alzheimer, lo mismo aquí, cerebro normal, un cerebro que presenta esta enfermedad y podemos observar los cambios, ¿no? Vemos que hay una atrofia cerebral, o sea, aquí el volumen de la masa cerebral es menor en comparación a un cerebro sano, lo mismo aquí, y esto se ve de esta manera producto de la muerte neuronal. Entonces, por eso es que empieza a perder volumen el cerebro. Vemos aquí cómo la corteza cerebral pues, está más ancha, ¿no? Aquí vemos que está mucho más delgada. Estos surcos son más prominentes, más marcados. Esto no ocurre aquí. Entonces, hay toda una alteración realmente producto de esta enfermedad. Ahora, siguiendo la línea de lo que les comento, que me voy a centrar en los péptidos de amiloide beta, hay varias especies de amiloide beta que se generan por la vía amiloidogénica. Otra vez para recordar y para que les quede como un poquito más claro, ¿no? APP, siguiendo la vía amiloidogénica, va a ser escindida por la beta secretasa. Esta es la vía no amiloidogénica en donde es escindida o cortada por la alfa y la gamma secretasa. Genera estos péptidos que les comenté que son neuroprotectores, que tienen un papel también en la plasticidad sináptica, entre otras, pero en la vía amiloidogénica, APP, al ser escindido por la beta y la gamma secretasa, generalmente o en mayor cantidad, vamos a tener la presencia de dos especies del péptido de amiloide beta, uno de 40 aminoácidos de longitud y otro de 42 aminoácidos de longitud. Ahora, según la hipótesis de amiloide, la agregación del péptido de amiloide beta justamente en forma oligomérica realmente es el principal responsable de desencadenar pues, los diferentes eventos posteriores que incluyen la hiperfosforilación de la proteína tau, la disfunción sináptica, la neuroinflamación y la pérdida neuronal, lo que finalmente se traduce o pues conduce al deterioro cognoscitivo. Ahora, como vemos aquí, la generación de los péptidos de amiloide beta es heterogéneo y va a afectar a la neurofisiología de las neuronas y de las células gliales de manera distinta según la especie, el estado de agregación y la concentración de amiloide.
Ahora, normalmente cuando sigue esta vía amiloidogénica, porque, a ver, en el cerebro, de manera fisiológica, van a estar ocurriendo o van a estarse llevando a cabo estas dos vías, la vía no amiloidogénica y la vía amiloidogénica, pero por alguna razón que todavía no se descubre y se desconoce en el campo del Alzheimer, la vía amiloidogénica en enfermedades neurodegenerativas se exacerba. Entonces empieza a producir más de estos péptidos de amiloide que de los que tenemos aquí. Normalmente en un cerebro sano tendremos alrededor del 90% de las especies de amiloide beta de 40 aminoácidos y un 10% de péptidos que corresponden al amiloide beta de 42 aminoácidos. ¿Qué es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer? Es que se exacerba esta vía y se empieza a producir de manera exacerbada también los péptidos de amiloide beta de 42 aminoácidos. Ahora, los péptidos de amiloide de 40 aminoácidos, que son los más abundantes y que tienen que estar en el cerebro, generalmente tienen funciones fisiológicas normales y pues se quedan en su forma monomérica, es decir, difícilmente se agregan, son fácilmente solubles, caso contrario a lo que ocurre con el amiloide beta de 42 aminoácidos, que la presencia justamente de estos dos aminoácidos en el CTF le confieren la capacidad a estos péptidos de ser más hidrofóbico, lo que pues empuja a que el sistema tienda a ser más agregativo, insoluble y pues formen estas placas de amiloide, ¿no? Características de esta enfermedad. Y además diversos estudios reportan también que el oligómero de amiloide beta de 42 aminoácidos pues resulta ser la entidad más neurotóxica y está pues estrechamente asociado con la formación de las placas de amiloide que se encuentran en los cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y aquí está lo que les comento. Este es un esquema a manera de resumen que pues es bastante complejo, pero nos muestra justamente lo que quiero explicarles. Y es que la afectación que tenga a nivel de la sinapsis neuronal, estas estructuras va a depender de la especie, es decir, si es amiloide beta de 40 o de 42 aminoácidos. También aprovecho para recordarles que, o para mencionarles, que hay otras especies de diferente tamaño de amiloide beta. El amiloide beta de 40 y de 42 aminoácidos es el más estudiado y por eso lo menciono aquí, pero existen otras especies de diferente longitud, de 39 aminoácidos, de 52 aminoácidos. Nada más para que no pues pensemos que existen únicamente estas dos especies, porque no es así. Pero enfocándonos nuevamente, va a depender, todos estos efectos, va a depender de la especie, si es de 40 o de 42 aminoácidos, la estructura que tenga, si están en forma de monómeros, de oligómeros, de protofibrillas, de fibrillas o de placas, y algo muy importante, la concentración en las que éstas se encuentren en el cerebro. Entonces, en concentraciones sumamente bajas, cuando están en una estructura monomérica, tanto para el amiloide beta de 40 como de 42 aminoácidos, van a tener diferentes funciones fisiológicas importantes en el cerebro. Ahora, a concentraciones, por ejemplo, nanomolares, para estas dos especies, pueden estar relacionadas, por ejemplo, con una respuesta de señalización en donde se incluye la insulina a través del receptor GLUT4. También pueden mediar estas dos entidades oligoméricas procesos de angiogénesis, que quiere decir pues el crecimiento vascular, a través de el factor de crecimiento fibroblástico, este FGF2, el cual es una molécula secretora que con la ayuda de estos péptidos en estructura monomérica, lo que va a hacer pues es inducir o señalizar para permitir el crecimiento vascular o la angiogénesis. Ahora, también se han relacionado que tienen funciones con respecto a la supervivencia, a la proliferación celular y en cáncer a través de la regulación de estas moléculas, que es P53, VAX, BCL2, entre otras, y también, pues claramente tienen un papel en la sinaptogénesis y pueden unirse a algunos receptores o moléculas que están ubicados en las neuronas. Particularmente, la entidad monomérica de amiloide beta de 42 aminoácidos se ha reportado que puede unirse a algunos receptores en el compartimento presináptico de la neurona, teniendo pues una modulación o ejerciendo su papel de modulador para la liberación de algunos neurotransmisores, pero esto en concentraciones nanomolares.
Pero cuando se encuentra en concentraciones micromolares, lo que se ha visto es que hay una afectación en la potenciación a largo plazo en neuronas que están ubicadas en la región CA1 y CA2 del hipocampo, región que es sumamente importante para funciones relacionadas con la memoria episódica. Y es por eso justamente que una de las primeras, pues, cosas visibles en los pacientes que tienen esta enfermedad es que empiezan o bueno, ya no pueden recordar, por ejemplo, eventos relacionados con la memoria episódica, que son, pues, no sé, los cumpleaños de las personas, el nombre, eventos en específicos en donde estuvieron ellos presentes. Entonces, esta es una de las primeras cosas que está ocurriendo en esta enfermedad. Ahora, cuando estas especies empiezan a agregarse y van a estar en una estructura oligomérica, realmente van a tener un impacto muchísimo más global, tanto en la fisiología de las células neuronales como gliales. Entonces, de la misma manera, en concentraciones sumamente bajas, tanto los oligómeros ahora de 40 aminoácidos y de 42 aminoácidos de amiloide beta pueden tener un papel regulador, ya sea en los canales de calcio, en los canales relacionados con la sinapsis excitatoria, inhibitoria, con canales iónicos activados por voltaje, como los canales de calcio, con receptores de la acetilcolina o demás, pero en concentraciones que no sean tan altas, o sea, es decir, en concentraciones picomolar, se reporta, por ejemplo, que tanto la entidad oligomérica de 40 como de 42 aminoácidos va a tener un papel en la potenciación de la misma manera a largo plazo con receptores relacionados con la activación colinérgica, que es importante para la memoria. Sin embargo, cuando estos están en concentraciones nanomolares, en estructuras oligoméricas, lo que hacen es que haya una caída del potencial de acción relacionados con estos receptores colinérgicos. También tienden a inducir excitotoxicidad, ya que impiden la reabsorción del glutamato, que es un neurotransmisor relacionado con la sinapsis excitatoria, y este empieza a acumularse en el espacio extracelular y pues induce inflamación y es neurotóxico, ¿no? Si este no se empieza a limpiar por las células gliales, pues no puede tener una señalización sostenida en las células neuronales y esto ya se vuelve tóxico. Ahora, concentraciones micromolares, es decir, pues más altas, particularmente la entidad oligomérica de 42 aminoácidos puede inducir hiperactivación de las células gliales. También pues está relacionado con la regulación de las calpaínas y de otras caspasas, y entonces al estar acumulándose y al aumentar su concentración, empiezan estas a activarse, afectando así la sinapsis neuronal, pues, y eventualmente la muerte de las mismas. Está relacionada con otras moléculas como la calcineurina, que es importante para pues la correcta homeostasis de los niveles de calcio intracelular, y este es un segundo mensajero que puede activar diferentes vías de señalización. Entonces, pues realmente que esté desregulado esto va a desregular muchísimas otras funciones a nivel neuronal y pues finalmente puede estar afectando ahora sí la viabilidad de las células neuronales. Entonces, pues realmente es importante entender que no únicamente es relevante, pues, que la amiloide beta de 42 aminoácidos es el más tóxico, sino en qué estructura está, si es monomérica, si es oligomérica, si está en forma de fibrillas, si ya está acumulado a manera de placas y la concentración en la que ésta se encuentra. En condiciones basales, puede tener muchas funciones fisiológicas importantes para el correcto funcionamiento de la neurona. Sin embargo, como en la enfermedad de Alzheimer, realmente la producción de esta entidad oligomérica de amiloide beta se exacerba, está en cantidades elevadas, empieza a tener toda esta serie de alteraciones a nivel celular. Entonces, eso lo que ocasiona, pues, en primera instancia es una disfunción sináptica. Pero para entender qué es lo que ocurre en una disfunción sináptica, pues primero deberíamos saber qué es una sinapsis, ¿no? Entonces, pues, de manera sencilla, la sinapsis es una estructura que, de manera general y viéndolo, pues, así muy sencillo, está conformada por, pues, una neurona presináptica, ¿no? Aquí está el axón presináptico, el axón, perdón, las dendritas, que van a ser, pues, en una neurona posináptica, y aquí en el medio vamos a tener la hendidura sináptica.
que es justamente en este espacio en donde se van a estar liberando los neurotransmisores importantes para la memoria, para la regulación del estado de ánimo, del equilibrio, del hambre, etcétera. Y gracias a estas pues, estructuras así establecidas, la sinapsis pues, se lleva a cabo justamente porque se transmite la información de una neurona a otra. Ahora, no es tan sencillo, ¿no? Claramente en estos puntos de conexión entre una neurona presináptica y una neurona posináptica, pues aquí podemos ver, va a haber toda una serie de moléculas a nivel pues, celular que van a estar participando para que se lleve a cabo pues, correctamente la transmisión de la información, además de que tiene que ser de manera eficiente y específica. Y vemos que hay toda una serie de moléculas que van a estar pues, participando aquí. Tenemos justamente la proteína tau, la sinaptotagmina, sinaptofisina, que son importantes para el citoesqueleto o la citoarquitectura de las células neuronales, el citoesqueleto de actina, algunas moléculas y receptores, una serie de canales también, que son importantes y que tienen que estar correctamente alineados y expresados y conectados para poder mantener la correcta estructuración de la sinapsis neuronal y se lleve a cabo la liberación de los neurotransmisores. Pero, ¿qué es lo que mantiene a una sinapsis estructuralmente estable? Pues son justamente las moléculas de adhesión. Ahora, en el compartimento presináptico, nosotros, pues, se conoce alrededor de 5 grupos de moléculas de adhesión presináptica, dentro de las cuales tenemos a las neurexinas, que ya vamos a hablar un poquito más a profundidad de estas, las teneurinas, las proteínas FLERT, otras proteínas tirosincinasas, las netrinas, entre otras. Sin embargo, en el compartimento posináptico también tenemos una serie de moléculas de adhesión y de receptores, y según la literatura, se reporta que hay pues un mayor número de moléculas que van a estar localizadas en el compartimento posináptico de la neurona que en el compartimento presináptico. Se dice que hay alrededor de unos 50 genes que van a estar modulando la expresión de estas proteínas. Ahora, aquí en esta imagen o en esta figura les presento justamente proteínas de adhesión o moléculas de adhesión que están localizadas en el compartimento post y presináptico, que ya han sido reportadas y comprobadas experimentalmente, que interactúan y que tienen un papel en la sinapsis neuronal. Sin embargo, pues claramente van a haber más proteínas que todavía no se estudian o que aún no se dilucida por completo cuál es su papel, pero estas están confirmadas. Entonces, como vemos en esta imagen, pues muchas de estas proteínas, por ejemplo la neurexina, puede estar interactuando con varias proteínas o moléculas de adhesión que están ubicadas en el compartimento posináptico, y de esta manera es como se mantiene estructuralmente estable una sinapsis para que puedan liberarse los neurotransmisores y transmitir la información de un compartimento presináptico hacia el compartimento posináptico. Es decir, primero tiene que haber una estructuración correcta en la sinapsis neuronal. Ahora, una vez que esto ocurre producto de la interacción, ¿no?, de estas moléculas, va a desencadenarse toda una serie de vías de señalización, tanto en el compartimento pre y postsináptico, que le van a indicar a estas neuronas que tienen que liberarse ciertos neurotransmisores para que puedan pasar de aquí a acá y se establezca la memoria o se lleve a cabo, pues no sé, la respuesta ante un estímulo y demás. Todo esto tiene que estar altamente regulado. O sea, quiero que piensen que hay pues alrededor de 100 millones de neuronas que tenemos o más en el cerebro, y cada una de estas va a tener pues billones de sinapsis neuronales, varios puntos en donde van a estarse comunicando unas neuronas y otras. Entonces, esta es una red bastante compleja y vasta que tiene que estar altamente regulada para que pueda transmitirse de manera eficiente esta información, y no únicamente eficiente, sino también específica. Y es por eso que estas moléculas de adhesión no se unen al azar. Hay una afinidad por cada una de estas moléculas. O sea, moléculas que están ubicadas en el compartimento presináptico van a unirse con moléculas específicas que estén localizadas en el compartimento posináptico. Y esta interacción puede ser de manera homofílica o heterofílica. Homofílica quiere decir que están, pues, obviamente interactuando dos moléculas iguales, como por ejemplo las de SCAM. Hay una de SCAM que va a estar localizada en la neurona presináptica y también en la neurona posináptica, y cuando estas se encuentran se van a unir y van a estructurar pues más fuerte, ¿no?, esta sinapsis neuronal. O de manera heterofílica, como por ejemplo la neurexina, que puede unirse a la neuroligina, ¿no?
Pero todo esto va a estar modulando una serie de señalización neuronal que es importante ¿para qué? Pues para el establecimiento de la memoria y para poder pues, ser funcional esta sinapsis neuronal. Ahora, las moléculas de adhesión, pues lógicamente tienen que funcionar a lo largo pues, de toda la vida de una sinapsis de una célula neuronal. Pero esto no siempre es así, ya que no funcionan correctamente bajo el contexto de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, las moléculas de adhesión están presentes desde el neurodesarrollo hasta cuando la sinapsis pues, ya es una sinapsis madura. De hecho, hay estudios que mencionan que particularmente la neurexina, por ejemplo, y otras moléculas de adhesión están altamente expresadas en el proceso del neurodesarrollo y su expresión disminuye o se estabiliza en la adultez. Entonces, realmente las moléculas de adhesión tienen pues varias funciones. Uno puede ser en la sinaptogénesis, cuando están formándose estas conexiones neuronales, en donde una molécula de adhesión presináptica se une con una molécula de adhesión posináptica, va a reclutar diferentes proteínas en cada uno de estos compartimentos, pues estabilizando, ¿no?, los contactos entre cada una de las neuronas, y así es como empiezan a formarse pues, las nuevas conexiones neuronales, a lo que se le denomina como sinaptogénesis. Pero también pueden participar ya en una sinapsis preformada o en sinapsis maduras. Lo que hacen es que al interactuar estas dos proteínas, lo que van a inducir es una modulación de la función sináptica, una inducción del crecimiento o maduración de las espinas dendríticas. Pueden activar vías de señalización que lo que van a promover es el reclutamiento de algunos receptores importantes para la sinapsis excitatoria o inhibitoria. Entonces, a este nivel, pues cumplen también una serie de funciones mucho más complejas que también tienen que estar altamente reguladas. Ahora adentrándonos un poquito más de lo que es las neurexinas. Como les comento, las neurexinas son moléculas de adhesión y estas van a estar localizadas únicamente y exclusivamente en el compartimento presináptico. Y estas son codificadas a partir de 3 genes. Tenemos a la neurexina 1, 2 y 3 y hay pues varias isoformas de cada uno de estos genes. Las neurexinas alfa, que son las más largas, y las neurexinas beta, que son más cortas. También tenemos una tercera isoforma de las neurexinas, que es la neurexina 1 gamma, pero esta únicamente está presente en el ratón, no en humanos. Estas dos son las que más predominan allí. Y además también tienen presente pues, varios sitios de splicing en el extremo extracelular de estas moléculas, que lo que van a tener como consecuencia es una alta regulación de unión con cada uno de sus ligandos de manera específica, lo cual es importante y necesario en la sinapsis neuronal. Ahora, particularmente el sitio de splicing SS4, que pues, son 30 aminoácidos más o menos este inserto, resulta ser el principal modulador de las interacciones que va a tener la neurexina con sus respectivos ligandos, y este modula la afinidad que tiene por cada uno de ellos. Pero lo que quiero que se lleven es que pues estas son moléculas de adhesión que están localizados en el compartimento presináptico y hay varias isoformas de splicing, isoforma alfa, isoforma beta, que son codificados por diferentes genes, ¿no? Neurexina 1, neurexina 2 y neurexina 3, alfa y beta. Entonces, realmente hay una variedad significante de las neurexinas. De hecho, se reporta que pueden haber miles de estas isoformas que van a estar mediando funciones específicas en la sinapsis neuronal. Pero ¿cómo es que descubrieron que las neurexinas tienen un papel relevante en la sinapsis? Entonces, usaron una estrategia experimental que generalmente se utiliza para dilucidar las funciones de cualquier otra molécula, pero pues yo me voy a centrar en las neurexinas. Y lo que hicieron es, pues, manipular los genes que expresan, en este caso, a la alfa-neurexina. Generaron un triple knockout de la neurexina 1, 2 y 3 en ratones y se dieron cuenta que el triple knockout de estas moléculas era letal, o sea, no era viable. Entonces, esto reveló que realmente las alfa-neurexinas tienen un papel global sumamente importante en la sinapsis neuronal. Por eso es que cuando no están, los ratones mueren. Contrario a lo que ocurre cuando noquean a las beta-neurexinas, que los ratones que pues no tienen estas moléculas son viables, sin embargo sí se dieron cuenta que había una disfunción sináptica, particularmente en estas conexiones transinápticas que se dan entre una neurona y otra, y había pues una alteración en la sinapsis mediada por los endocannabinoides.
Ahora, empezaron a dilucidar un poquito más qué es lo que ocurre y ya se fueron a manipular específicamente la neurexina 1 alfa. Y aquí, pues, lo que se dieron cuenta es que es parcialmente letal. Es decir, algunos ratones, en función del contexto, no sé, neuronal que se desconoce, sí vivían y otros no. Cuando manipulaban a la neurexina alfa y beta, es decir, la larga y la corta, se dieron cuenta que igual había un fallo en la sinapsis neuronal y había un incremento en los niveles de Cas. Esta es una proteína de andamiaje importante para poder reclutar el citoesqueleto de actina y poder, pues, empezar estos procesos de neurogénesis, de sinaptogénesis o de plasticidad neuronal. Cuando manipularon a la neurexina 2 alfa, pues todos los ratones eran viables, no hubieron mayores alteraciones. Entonces, lo que esto nos indicaba era que, pues, probablemente hay alguna función que se sobrelapa, es decir, alguna de las funciones que esté haciendo aquí la neurexina 2 alfa también la podría estar haciendo parcialmente la neurexina 1 o las beta neurexinas. Por eso es que, pues, los ratones en este contexto eran viables. Y las manipulaciones de la neurexina 3 alfa, que esta también es letal, tiene un papel sumamente importante en la sinapsis neuronal y en ratones condicionales, knockout de esta molécula en particular, pues tenían un fallo en la liberación de los neurotransmisores GABA, es decir, tiene una implicación en la sinapsis inhibitoria. Y luego ya se fueron también a dilucidar de manera más fina qué es lo que pasa con estas moléculas, incluyendo a las variantes de splicing que presentan o no estos diferentes sitios de regulación, en este caso el SS4, y se dieron cuenta que igual todo estaba afectando a la sinapsis neuronal. Había pues una disminución en la expresión de los receptores relacionados con la sinapsis excitatoria cuando se manipulaban a estos genes específicamente en estas variantes de splicing. Y así es como se dieron cuenta que estas moléculas son relevantes, ¿no?, para la sinapsis neuronal. Ahora, aquí vemos un esquema de cómo es que cada una de las variantes de la neurexina alfa y la neurexina beta, pueden estar interactuando con diferentes moléculas en el compartimento postsináptico. Tenemos, por ejemplo, la neurexina alfa que va a interactuar con estas proteínas, las proteínas LRTM, distroglicanos, neuroliginas, latrofilinas, las beta-neurexinas que también pueden interactuar con las neuroliginas o las latrofilinas o estas otras proteínas. Entonces, pues realmente aquí hay una variedad, ¿no?, de interacciones que van a estar mediando, pues, diferentes procesos a nivel neuronal. Si están interactuando, no sé, la neurexina alfa con las neuroliginas, van a tener una función en específica que si están interactuando con las latrofilinas. Entonces, gracias a toda esta diversidad de moléculas, es que pues hay una especificidad en la sinapsis neuronal. Aquí tenemos otro esquema en donde representa pues lo mismo, estas interacciones, solamente que en este esquema se sube un poquito más el nivel de complejidad, porque aquí ya está presente el sitio de splicing SS4. Y como les mencionaba previamente, este es el principal modulador de las interacciones y de la afinidad que va a tener cada una de las moléculas presinápticas neurexinas por las moléculas de adhesión postsinápticas en una sinapsis. Por ejemplo, la beta-neurexina, que tiene el inserto SS4, no puede interactuar con las latrofilinas, que estos son unos receptores de adhesión, y los GPCRs de adhesión van a mediar toda una serie de señalización. Y cuando no está presente este inserto en esta molécula, sí puede interactuar con ellas. Entonces, esto va a estar regulando con qué proteínas interactúa y con cuáles no, en función del contexto neuronal, en función de la necesidad que tenga, pues ahora sí que esa neurona, ¿no? También se reporta que pueden estar interactuando dos moléculas a la vez, por ejemplo, no sé, los LRTM y las neuroxofilinas, y van a estar modulando de manera distintiva qué es lo que va a estar pasando en la sinapsis, obviamente en función de cuál sea su acople. Ahora, también esto es complejo porque las neurexinas, pues son muy amplias. Sabemos que hay varias isoformas, varias variantes de splicing. Entonces, realmente predecir con cuál de estas moléculas va a estarse asociando para poder regular una sinapsis u otra también es complejo. De hecho, pues no es predecible. Aquí tenemos otro esquema y aquí pues les ejemplifico esto, ¿no? Por ejemplo, la alfa-neurexina puede estarse uniendo a la neuroligina
y en las proteínas LRTM en el compartimento postsináptico, lo que da como resultado o induce el reclutamiento de los receptores AMPA y NMDA, y esto va a hacer que pues tenga un papel en la sinapsis excitatoria. Ahora, en la combinación, por ejemplo, de la alfa-neurexina con neuroligina 2 o la beta-neurexina con los dextroglicanos, resulta o se ha reportado en estudios que va a reclutar o induce el reclutamiento de receptores GABAérgicos, ¿no? Y esto está relacionado, va a tener un papel en la sinapsis inhibitoria, es decir, esta combinación ya se reporta que tiene una implicación o que va a estar regulando la sinapsis inhibitoria. Y esta combinación de unión de moléculas de adhesión tiene un papel en la sinapsis excitatoria. Entonces, realmente esto es bastante complejo. Y ahora, si aumentamos la complejidad, el hecho de que esté presente este inserto SS4 va a modular que, por ejemplo, la neurexina 1 beta menos SS4 esté unido a la neuroligina o esté unido a este otro receptor y así pueda mediar el reclutamiento también, por ejemplo, de canales de calcio, que también es importante para la potenciación a largo y a corto plazo. Entonces tienen toda una serie de funciones y pues son sumamente importantes, ¿no? Para la estabilidad y la estructuración de la sinapsis neuronal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la sinapsis cuando está presente oligómeros de amiloide beta, particularmente la entidad oligomérica de 42 aminoácidos? Lo que ocurre es que cuando estos empiezan a acumularse en el espacio extracelular entre las neuronas, pues lo que hacen es alterar la homeostasis celular y sináptica, pero a múltiples niveles de organización. Ya se reporta o se sabe que los oligómeros de amiloide beta pueden acumularse en la hendidura sináptica y estar interactuando con diferentes moléculas de adhesión, las caderinas, las neuroliginas, las integrinas, las neurexinas. Y pues como les menciono, estas son moléculas importantes, ¿no? Que participan en la formación de estos complejos de organización sináptica. Entonces, si se están acumulando oligómeros de amiloide beta aquí y empiezan a interactuar de manera anómala con estos receptores, pues vamos a tener como consecuencia que una estructura sináptica debilitada o una disfunción de la misma. Ya se sabe que los oligómeros de amiloide beta pueden estarse uniendo a diferentes receptores, por ejemplo, a canales de calcio, a receptores asociados con la acetilcolina, receptores AMPA y a otras moléculas de adhesión, como estas que están aquí, y lo que van a hacer es justamente alterar la permeabilidad de la membrana celular en las neuronas. Puede alterar también la homeostasis del calcio intracelular y el calcio intracelular puede activar toda una serie de vías de señalización alteradas, ¿no? Que, o sea, pues aquí empiezan a alterarse. También se reporta que justamente la acumulación de oligómeros de amiloide beta antecede la hiperfosforilación de la proteína tau, resultado pues que van a ser estas marañas neurofibrilares, pero también los oligómeros de amiloide beta pueden ingresar a la célula y empezar a acumularse en otros organelos membranales como las mitocondrias, el aparato de Golgi, alterando así pues las especies de Ross, induciendo estrés neuronal, y así es como empieza a promoverse la disfunción sináptica. O sea, esto es de los primeros eventos que ocurren en las enfermedades neurodegenerativas. Ahora, ya hay estudios que respaldan esta evidencia, ¿no? Ensayos de afinidad y de adhesión celular llevados a cabo en células embrionarias de riñón de mono, en este caso, que son estas células que ven aquí, que están expresando las diferentes variantes de splicing de la neurexina, la molécula de adhesión que les mencioné, y que al incubar como oligómeros de amiloide beta de 42 aminoácidos, ven que estos tienen una afinidad por estas células. O sea, en células en donde se está expresando este receptor, se unen, ¿no? Los oligómeros de amiloide beta. Y ya se ha reportado que esta unión con estas dos moléculas reduce la expresión superficial de esta molécula de adhesión y hay una subregulación, lo que induce es que se exprese menos esta molécula y esto tiene una afectación en la sinapsis neuronal. Los oligómeros de amiloide beta, al estarse uniendo también a la neurexina, compiten con la unión con otras moléculas fisiológicas, en este caso SORS-S1. Entonces, así es como empieza a verse afectada pues, la sinapsis neuronal, ¿no? Ahora, uno de los complejos de adhesión relevantes e importantes en la sinapsis es el complejo de adhesión neurexinas, neuroliginas. Estos van a estar regulando toda una serie de procesos a nivel neuronal
Y lo que se sabe en la literatura es que los oligómeros de amiloide beta pueden interactuar tanto con las neurexinas como las neuroliginas. Entonces, claramente, si se está acumulando en este espacio, en la hendidura sináptica, y puede interactuar con las neurexinas en el compartimento presináptico, con las neuroliginas en el compartimento postsináptico, va a tener como consecuencia una pérdida de la sinapsis neuronal. Y luego esto tiene como consecuencia que la muerte de las mismas. Entonces, afecta a toda una serie de receptores la acumulación de estas proteínas patogénicas. Otro de los complejos de adhesión importantes, pues son las neurexinas latrofilinas. Como les mencionaba, las latrofilinas son GPCRs de adhesión que van a estar localizados en el compartimento postsináptico, aunque también suelen estar en el compartimento presináptico y eso lo vuelve más complejo, pero nada más esquemáticamente, pues quedémonos con que se expresan en el compartimento postsináptico. Y en este experimento, en este estudio que se está llevando a cabo en mi laboratorio, esto forma parte de mi proyecto de investigación, lo que hicimos fue expresar a la neurexina en células HEC293, estas son células embrionarias de riñón humano, y en otra población celular expresar a la latrofilina 1, el ligando de la neurexina 1 beta menos SS4. Y los analizamos, ¿no?, por técnicas de inmunofluorescencia y microscopía confocal. Y aquí podemos ver claramente en estas imágenes cómo están interactuando estas dos moléculas. De hecho, aquí se ve cómo la latrofilina parece que se recluta a como que se polariza y se recluta a una de las regiones de la célula para poder interactuar fuertemente con la neurexina 1 beta. Esto es lo normal, esto es lo que tiene que estar ocurriendo en el contexto fisiológico de la sinapsis neuronal para poder mantener la estructuración de la misma y el correcto funcionamiento. Sin embargo, incubamos con oligómeros de amiloide beta de 42 aminoácidos a estas células y al dejarlas interactuar nos damos cuenta que los oligómeros de amiloide beta se están depositando sobre la superficie de estas células que están expresando la neurexina 1 beta menos SS4, tal y como se reporta en estudios previos. Ya se sabe que estas dos moléculas interactúan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vemos que las latrofilinas, estas células que están expresando a su ligando, ya no están interactuando con la neurexina. Como que se interrumpe, ¿no? Aquí vemos, miren, aquí en este esquemita, para pues ejemplificar lo que está ocurriendo aquí, vemos que esta interacción se interrumpe. ¿Por qué? Porque los oligómeros de amiloide beta están interactuando en la región extracelular de la neurexina, región que normalmente se va a asociar con la latrofilina en un contexto fisiológico normal, pero en presencia de esta proteína agregativa, esto se interrumpe. Entonces, pues estas funciones fisiológicas que tienen que llevarse a cabo de manera normal se pierden o se interrumpen o ya no se dan. Entonces, pues a manera de resumen, ¿qué es lo que pasa? En una neurona normal, nosotros podemos ver pues todos estos puntitos. Si ven aquí estos de color verde, estas son espinas dendríticas que son pues importantes, son puntos de contacto en donde se va a estar llevando a cabo la transmisión de la información porque va a estar ahí la sinapsis. Y esto es en una neurona normal, neurona sana. Sin embargo, hay neuronas en donde se incuba con oligómeros de amiloide beta, no sé si se puedan pues visualizar aquí, hay una pérdida de estos puntitos verdes, es decir, de pues las espinas dendríticas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay una alteración en la comunicación entre neuronas, si hay menos puntos de contacto, disminuyen justo lo que les digo, ¿no? Estos puntos de conexión y pues, como consecuencia, la comunicación neuronal ya está comprometida. Entonces, una neurona normal tiene que estar ampliamente ramificada. Aquí vemos esta arborización, espinas dendríticas, esta parte axónica. Y en la enfermedad de Alzheimer, lo que ocurre es que empiezan a perderse esta estructuración, se pierden estos puntos de contacto, aunque la neurona aparentemente todavía sigue viva y está funcionando. La acumulación de los oligómeros de amiloide beta, de las placas de amiloide, lo que inducen es esta pérdida de estos contactos sinápticos. O sea, pareciera, ¿no?, que pues la neurona podría estar funcionando normalmente, pero no. A este nivel ya hay toda una alteración en la sinapsis neuronal. Pues ya la comunicación sináptica está básicamente comprometida. ¿Por qué? Porque al empezar a acumularse aquí, pues ya empieza a interactuar con muchos de estos receptores, entre estas las neurexinas, pero hay muchos receptores con los que va a estar interactuando, induciendo todas estas alteraciones a nivel neuronal, de manera intracelular y extracelular que les comento, que ya realmente ha empezado a inducir esta disfunción sináptica.
Aquí les presento un cuadro resumen. Este es sacada de una revisión. Pues si quieren le pueden tomar captura de pantalla o lo pueden revisar después. No sé si se está grabando esto, pero aquí se muestra la evidencia o se resume la evidencia del papel que tienen las neurexinas, la 1, la 2, la 3, la alfa, en el contexto de la enfermedad de Alzheimer y también en el envejecimiento y en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En estos estudios. Y esto se abordó desde diferentes estrategias experimentales, ya sea haciendo análisis genético, este, analizando la expresión proteica, los exosomas de pacientes que han presentado la enfermedad de Alzheimer, en modelos de ratón, en líneas celulares, entre otras. Pero de manera general, esta figura lo que nos quiere decir es que los oligómeros de amiloide beta tienen una implicación sobre estas moléculas a tres niveles. El primero es al nivel génico. Se dan cuenta que la neurexina 3 en pacientes que presentaron la enfermedad de Alzheimer hay una disminución o una alteración en el lóbulo temporal de estas personas. A nivel proteico, también se dan cuenta que la neurexina 1, por ejemplo, está desregulada y está expresada a la baja en líquido cefalorraquídeo y en plasma de pacientes que presentaron la enfermedad de Alzheimer. Y esto no es nuevo, no solamente ocurre con la neurexina, hay muchas otras moléculas de adhesión importantes para la sinapsis que están reguladas a la baja en esta enfermedad. Y una de estas, pues justamente fue la neurexina 1. Y bueno, aquí pueden verlo ya con detenimiento, que también puede estar afectando a otras funciones relacionadas con la potenciación. A largo plazo, para el establecimiento de la memoria, la neurexina 3, por ejemplo, pues también está desregulada a la baja en pacientes que presentaron esta enfermedad o también en exosomas, ¿no? O sea, han visto que hay una menor expresión de la neurexina 2 y de la neurexina 3. Entonces, realmente estas moléculas tienen relevancia en la sinapsis neuronal y pues podrían servir también como un marcador, ¿no? Para indicarnos que hay una pérdida de la sinapsis, probablemente producto del aparecimiento de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, en conclusión, esto es lo que está ocurriendo. La adhesión sináptica estable es cuando todas las moléculas de adhesión, como las neurexinas y muchas otras, tienen que estar unidas de esta manera, conectando el compartimento pre y postsináptico, induciendo vías de señalización que permiten reclutar algunas proteínas de andamiaje, como las proteínas Cas, las proteínas MINT, entre otras, tanto en el espacio pre y postsináptico, induciendo el reclutamiento del citoesqueleto de actina para la formación de nuevas sinapsis, de espinas dendríticas, de la plasticidad sináptica. Pero cuando empieza esta acumulación anómala de oligómeros de amiloide beta y empiezan a interactuar, ¿no? Que no tendrían que hacerlo así, pero empiezan a interactuar con estas moléculas de adhesión, pues claramente hay esta disrupción sináptica. Y aquí tenemos lo que es la vulnerabilidad sináptica temprana, antes de la hiperfosforilación de la proteína tau, antes de la muerte neuronal, antes de que podamos tener o visualizar estos síntomas clínicos relacionados con habilidades cognitivas como la pérdida de la memoria. O sea, este tipo de cosas pueden estar ocurriendo incluso 30 años antes de que se pueda detectar la enfermedad, cuando ya tienen 65, 70 años y ven todas estas afectaciones a nivel de la memoria. Todo esto está ocurriendo décadas antes. Ahora, implicaciones terapéuticas reales que tenemos hasta el momento con respecto a la enfermedad. Hay anticuerpos dirigidos al amiloide beta, que son estos que están aquí, los pueden leer, y también dirigidos a la proteína tau. Sin embargo, estos fármacos o estas estrategias terapéuticas hasta el momento no revierten la enfermedad, no restauran los circuitos perdidos, todas estas alteraciones a nivel sináptica que les presenté de manera pues, muy somera, no van a estar revirtiendo esto. O sea, esto ya está pasando muchísimo antes. Este tipo de fármacos o de terapias van dirigidas ya a las estructuras formadas de las marañas neurofibrilares y las placas de amiloide. Pero como vieron en esta presentación, cuando estas estructuras aparecen, ya ha habido toda una serie de cambios moleculares a nivel celular muchísimo antes. Y la intención o realmente el reto es poder atacar mediante estrategias terapéuticas a este nivel.
y ya no cuando ya están presentes pues estas lesiones patológicas. Entonces, pues sí, es cuando se trata a personas con estos fármacos y estas terapias, sí funciona mejor pues la memoria, de repente se ven más lúcidos. Sin embargo, el daño sináptico que ha ocurrido pues todavía no es reversible hasta el momento con todo el avance científico que se tiene. Ahora, pues realmente en lo que, o el reto o en lo que se están centrando los estudios es, pues, en proteger la sinapsis neuronal antes del aparecimiento de estas lesiones histopatológicas, terapias dirigidas a la plasticidad, justamente, potenciadores de estos establecimientos de nuevas sinapsis, reguladores de un factor neurotrófico que induce la sinaptogénesis y moduladores de la señalización intracelular, en donde van a participar justamente estas moléculas de adhesión. O sea, hasta el momento no hay una terapia 100% efectiva que permita revertir todos estos efectos y realmente lo importante es empezar a estudiar qué es lo que ocurre con esta enfermedad cuando todavía hay síntomas tempranos, ¿no? Puede ser la disfunción sináptica, pero realmente cuando ya aparecen los síntomas, ya tenemos a una persona que vemos de manera evidente que empieza a perder la memoria, realmente aquí ya está comprometida la sinapsis neuronal, ya hay muerte de algunas poblaciones neuronales y es mucho más complicado. O sea, todavía seguimos atacando la enfermedad a este nivel, porque pues esto es lo que tenemos hasta el momento, pero muchas personas o científicos que estamos trabajando en el contexto de esta enfermedad tratamos de enfocar a toda la sintomatología a nivel molecular temprano para poder revertir esto. Pero pues seguimos todavía en, en estos estudios y pues realmente este es el reto, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y aquí les dejo pues mi correo institucional y mi correo personal en el caso de que quieran o tengan más dudas y pues quieran preguntarme lo que ustedes consideren. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y si hay preguntas, pues adelante.